Hola, mi nombre es Gabriela Quevedo, soy nutricionista supervisor del Servicio de Alimentación y Nutrición en FAL y vamos a ver la segunda parte de este módulo de nutrición en paciente oncológico. Principalmente vamos a revisar cuáles son los requerimientos nutricionales una vez diagnosticado el estado nutricional del paciente y visto de forma bien específica cuáles son las intervenciones nutricionales más frecuentes que podemos realizar. Para luego revisar también un poco de cómo nosotros logramos establecer esta intervención en base a una anamnesis alimentaria y hablar un poquito sobre los regímenes básicos, en qué consisten y cómo se diferencian entre sí. Entonces, los objetivos en esta parte va a ser identificar las recomendaciones nutricionales y regímenes básicos de la dietoterapia del paciente oncológico. Entonces, como ya habíamos visto, dentro de la intervención nutricional, la evaluación nutricional y diagnóstico es el primer paso, para luego ver cuál van a ser los requerimientos nutricionales de nuestro paciente. Dentro de los requerimientos nutricionales, lo primero es el cálculo de calorías. La calorimetría directa es el gol estándar para saber cuántas calorías requiere el paciente. ¿Ya? Esta medición lo que hace es entregarnos el gasto energético que tiene el paciente, que es la cantidad de calor que produce el organismo. Este método se realiza a través de cámaras herméticas con paredes aisladas, donde se registra el calor almacenado en un tiempo determinado, ya con un paciente que tiene que estar sentado en reposo. ¿Ya? Este método principalmente es con fines investigativos y para poder también valorar los métodos indirectos, que es la calorimetría indirecta, estimación de ecuaciones, por ecuaciones predictivas o recomendaciones a través del manejo clínico. Por otra parte, la calorimetría indirecta es un método más bien no invasivo que permite estimar el gasto que existe calórico por medio de equivalentes calóricos del oxígeno ya consumido y el excretado a través del dióxido de carbono. Y esta diferencia es el sustrato energético, esta diferencia que se produce va a equivaler al sustrato energético que se utilice. Ya las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos tienen distintos sustratos energéticos y con esto se suman estos y es posible calcular la energía total que se produce por los nutrientes. Ahora la gran mayoría de los equipos de ventilación mecánica tienen este método de calorimetría indirecta. En nuestro caso, en la unidad de pacientes críticos, por ejemplo, la nutrióloga en algunos pacientes en los cuales está costando un poco más lograr el objetivo nutricional, lo utilizan para verificar si el paciente está teniendo alguna alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y lípidos y poder ajustarlo y así lograr los objetivos nutricionales que el paciente tiene. Existen otros tipos de cálculo o de formas de estimar los requerimientos nutricionales que a través de ecuaciones de tipo predictiva. Ya estas son las que se comparan junto con la calorimetría directa. Estas fórmulas están desarrolladas para personas sanas, la gran mayoría incluye peso, altura, sexo y edad. Lo que calculan es el gasto energético en reposo y a esto se le agregan las presencias de patología y o la actividad física que el paciente esté teniendo. Y finalmente están las recomendaciones en base al manejo clínico. En este caso puntual, por ejemplo, las guías ESPEN, junto con las ASPEN también, entregan recomendaciones nutricionales para pacientes oncológicos y para el tratamiento. Entonces, en base a una buena evidencia, ellos recomiendan entre 25 a 30 calorías por kilogramo de peso en paciente oncológico. ¿Ya? Y en el caso de las proteínas, por ejemplo, de 1 a 1,5 gramos por kilogramo de peso día. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen y en base a lo que nos indica la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Nutrición Parenteral para paciente oncológico, en cuanto a las calorías, son entre 25 a 30 calorías por kilogramo de peso
¿ya? Y esto nos va a ayudar o va a depender cuál extremo o incluso supere las 30 calorías dependiendo del tratamiento al que el paciente esté siendo sometido y cuál vaya a ser nuestro objetivo. Respecto a las proteínas, si bien en algunas guías habla de 1 a 1,5, podemos perfectamente llegar a los 2 gramos por kilogramo de peso, pero también es importante tener en consideración no sobrepasar las 100 a 130 calorías por gramo de nitrógeno para que de esta forma cumpla el objetivo que sea de mejorar masa muscular y no se vaya para aumentar el aporte energético. Respecto a los hidratos de carbono, entre un 45 y un 50% del valor calórico total, teniendo siempre en consideración que estos pacientes tienden a tener una alteración en su metabolismo, ya en el metabolismo de los hidratos de carbono, también por el uso de corticoides y o por algún tipo de alteración hepática por las drogas o por la misma enfermedad. Respecto a los lípidos, entre un 30 y un 35% también del valor calórico total, siempre es importante también considerar el aporte de omega 3 y omega 6, y las vitaminas y minerales son en base a la recomendación de la RDA, de la FAO y OMS para el grupario que nosotros estamos evaluando. En cuanto a los inmunonutrientes, si bien harto se habla respecto a la arginina, el omega 3, los nucleótidos, la glutamina, todavía sigue siendo un poco controversial porque si bien existe los beneficios del uso en pacientes oncológicos, se da principalmente en pacientes que están en estado de desnutrición y o en pacientes preoperatorios, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo en pacientes con cáncer gastrointestinal, pero a nivel superior, ya se recomienda su uso a nivel prequirúrgico y postquirúrgico de arginina, nucleóticos y omega 3, ya, pero combinados. No se ha visto como el estudio de que estos por sí solos puedan funcionar eh, para tener mejores resultados postquirúrgicos. Entonces, la intervención nutricional, una vez ya realizado el tamizaje, evaluación y diagnóstico nutricional, calculados los requerimientos, tenemos que empezar a evaluar la ingesta del paciente, síntomas que puedan estar afectando la ingesta. Se deben ajustar los alimentos en base a su digestibilidad, a su consistencia y si requiere algún tipo de selección y o restricción de nutrientes, que es lo que vamos a evaluar. ¿Cómo se hace esto? A través de una anamnesis alimentaria, la cual consiste en recoger datos relacionados con los hábitos alimentarios del paciente. El objetivo es poder acordar la planificación alimentaria que cumpla con las indicaciones dietoterapéuticas que tenemos para el paciente, cubrir los requerimientos, pero ajustado a al paciente, ¿ya? Esto se puede hacer a través de una encuesta de recordatorio de 24 horas o una encuesta de tendencia de consumo, ¿ya? En ambas encuestas se evalúan los tiempos de comida, preferencias y o aversión de los alimentos en el paciente, alergia o intolerancia que pueda presentar a un alimento o a varios, la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, presencia de síntomas digestivos y en general de la conducta alimentaria que tenga el paciente. Entonces, respecto al manejo alimentario de síntomas, cuando tenemos algún paciente que nos dice que está con una pérdida de apetito, que es uno de los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes oncológicos, también está asociado un poco a la alteración en la percepción del gusto, el olfato, el proceso de estrés o ansiedad. Todo esto lleva a que el paciente presente este síntoma. ¿Ya? La idea es no presionar al paciente a que coma ni en los tiempos de comida. Siempre fraccionar lo más posible los volúmenes, ya idealmente distribuir los volúmenes entre 7 a 8 veces al día o en la cantidad que tolere. Enviar los líquidos entre comidas y no junto con ellas para que así el paciente no se sienta satisfecho tan rápido. Siempre buscar una presentación atractiva en las preparaciones, planificar
acorde a las preferencias del paciente y la tolerancia que nos está indicando. Por supuesto que después de una consejería nutricional, si esto se mantiene, pese a las modificaciones que nosotros podamos hacer, sería ya iniciar con suplementos nutricionales. Y importante siempre consultar con el paciente en qué horas del día siente más apetitos y programar o privilegiar el envío de alimentos en las horas. Respecto a las náuseas, también se repite el fraccionamiento de 7 a 8 veces al día en volúmenes pequeñitos, separar los líquidos de los tiempos de comida, masticar bien y de forma lenta. La masticación en sí aumenta la salivación y que ya se ve un poco exacerbada con el tema de las náuseas. Entonces también podría ser modificar la consistencia de los alimentos, ya haciéndolas más bien que sean de consistencia blanda o licuadas, ya que los líquidos estén más bien frescos, fríos, y las comidas a temperaturas ambientes o frías también ayudan. Mantener reposo después de cada tiempo de comida y no iniciar algún tipo de actividad para evitar estos mareos y náuseas. Evitar comidas muy dulces, condimentadas o de olores muy fuertes, ¿ya? Y obviamente en casos ya extremos siempre es importante que busquen apoyo con el equipo de salud y puedan a lo mejor indicar algún tipo de medicamento para disminuir este síntoma. Ahora, si ya el paciente empieza a presentar vómitos, la recomendación es que no coma ni beba nada hasta ya no tenerlos controlados. Iniciar con pequeñas cantidades, principalmente de líquidos fríos, luego alimentos de consistencia más sólida, pero privilegiando aquellos que sean de consistencia papilla o blanda. Nosotros como medida, por ejemplo, para pacientes que están con mucha náusea, les enviamos la alimentación sin alusa o se retira la alusa en la salida de la habitación, ya que como que encapsula los vapores de los alimentos, y cuando el paciente los destapa le llega al tiro todo este vapor con todos los olores, y hace que se intensifiquen y les genere antes de iniciar la alimentación ya estos síntomas de náuseas y posibles vómitos. Respecto a otras complicaciones que pueden presentar los pacientes oncológicos, se encuentra la constipación o diarrea. El manejo alimentario para este tipo de complicaciones es aumentar el aporte hídrico en el caso de la constipación, aumentar también el consumo de alimentos que sean ricos en fibra, e incluso consultar con el equipo por algún tipo de suplementación con fibra y o consumo de probióticos. En cuanto a la presencia de diarrea, también hay que aumentar el aporte de líquidos, pero estos tienen que ser fraccionados durante el día e idealmente a temperatura ambiente. Suspender la lactosa principalmente para no sobreestimular el intestino. Mantener un régimen sin residuos, donde principalmente se restringen las frutas y verduras, dejando solo zanahoria y manzana. Y lo más importante es que el equipo médico, ya sea en la parte de hospitalización o a nivel ambulatorio, exista algún protocolo donde se defina cuál va a ser el criterio para poder describir como sintomatología la presencia de diarrea, donde se establezca que, por ejemplo, 3 deposiciones líquidas consecutivas va a implicar que el paciente tiene diarrea, y no solo por haber presentado una deposición abundante líquida. Otra de las complicaciones más frecuentes son las mucositis, que es una inflamación de las mucosas del tracto gastrointestinal, incluso a nivel de la boca, o sea, partiendo por la boca. Ya en estos casos puede ser solo una inflamación a nivel de la mucosa, o pueden ya presentarse heridas tipo úlceras en la boca. La idea en estos casos es planificar alimentos a temperaturas ambiente o fríos,
Modificar la consistencia de los alimentos a que sean más bien blandas, que sean preparaciones húmedas, y si ya el paciente, pese a todas estas modificaciones, sigue presentando malestar, cambiar la consistencia a papilla, evitar alimentos que sean irritantes y o condimentos muy fuertes, usar suplementos nutricionales si es necesario, obviamente siempre guiado bajo el equipo de nutrición o nutriólogas, y en algunos casos incluso se indica nutrición enteral y o nutrición parenteral cuando ya es mucho más severa esta mucositis. Respecto a la neutropenia, lo más importante en los pacientes es mantener la inocuidad en la preparación de los alimentos. Es súper importante educar tanto al paciente como a la familia respecto a, por ejemplo, no consumir carnes o huevos crudos, al igual que pescados o mariscos. Los lácteos tienen que ser pasteurizados, por lo tanto no pueden comprar quesos en cualquier parte, ya sean frescos o maduros, tienen que comprarlos siempre idealmente en lugares establecidos. En nuestro caso, por ejemplo, a los pacientes que tienen más riesgo, que son los pacientes que están en quimioterapia o que van a ser sometidos a trasplante, les entregamos una pauta con medidas de desinfección en base al tipo de alimento y cómo poder hacer una solución desinfectante de la casa. Entonces este material es súper útil para cuando ellos se van de alta poder mantener las medidas de cuidado necesarios en los alimentos para evitar que estos puedan contaminar a nuestro paciente. Respecto a los regímenes básicos, es importante entender que estos pueden ser modificados en base a su consistencia, a la digestibilidad e incluso el horario o frecuencia en la cual nosotros vamos a planificar los alimentos. Se prescriben estas condiciones o características de la preparación cuando existen alteraciones patológicas, metabólicas o digestivas que hacen necesario realizar estas modificaciones en la alimentación, y en algunos casos puede existir modificación en el aporte de las diferentes sustancias nutritivas, donde pueden verse aumentadas como hipercalóricos, hiperproteicos, o disminuidas, por ejemplo, un régimen que sea sin sacarosa o sin sodio, entre otras como que son las más frecuentes. Si los vemos por consistencia, tenemos tres tipos de regímenes, que es el régimen líquido, el cual está formado por alimentos o preparaciones que son de consistencia líquida, y el objetivo es producir el mínimo estímulo sobre el tracto gastrointestinal, manteniendo la hidratación en el paciente, y también poder evaluar la funcionalidad de nuestro tracto. Después está el régimen papilla, el cual está conformado por alimentos o preparaciones de consistencia tipo puré. Aquí lo que se hace es modificar la textura de los alimentos. Su objetivo principal es que el tracto gastrointestinal también tenga una mínima estimulación, junto con que el paciente realice el mínimo esfuerzo para poder ingerirlo. El régimen blando, por otra parte, está compuesto por alimentos o preparaciones donde la textura se modifica haciéndolos de consistencia más blanda. También disminuye la motilidad del tracto gastrointestinal y contribuye también a la disminución en la formación de heces por esta misma disminución del estímulo. Disminuye los procesos inflamatorios también de la mucosa digestiva y facilita el proceso digestivo. Si vemos ahora los distintos regímenes en base a digestibilidad, nos encontramos con dos, que es el régimen sin residuos y el régimen liviano. El régimen sin residuos se caracteriza por restringir al máximo la fibra de los alimentos, el tejido conectivo principalmente, que están las carnes,
y la lactosa junto con cualquier otro alimento que estimule o irrite el tracto gastrointestinal. El régimen sin residuos también puede ser modificado por su consistencia, pudiendo obtener un líquido sin residuos, papilla sin residuos o blando sin residuos. El objetivo de modificar la digestibilidad a sin residuos es mantener un reposo parcial del tracto digestivo, disminuir la formación de heces, mejorar o apoyar al tratamiento de pacientes que tengan cuadros diarreicos independientes de su causa, evitar la producción de gases y distensión abdominal y también evaluar la funcionalidad que tiene nuestro tracto digestivo. En cuanto al régimen liviano, se encuentran alimentos que son de fácil digestibilidad, donde existe un bajo aporte de alimentos con alto contenido graso, existe restricción de alimentos que provocan distensión abdominal o irritación, pero sí se incorporan frutas y verduras que no sean meteorizantes. Al igual que para el régimen sin residuos, se pueden realizar modificaciones al régimen liviano en base a la consistencia líquida, papilla o blando. El objetivo principal del régimen liviano es favorecer la digestión de los alimentos, evitar aparición de síntomas gastrointestinales como distensión abdominal y ometerismo, y también probar tolerancia a nivel gastrointestinal. Finalmente, nosotros podemos evaluar la ingesta de nuestros pacientes mediante una herramienta que es el control de ingesta. Y este nos permite identificar no solo los tiempos de comida, sino que cuál fue la preparación planificada que el paciente tuvo mayor o menor ingesta. Existen distintas metodologías para cuantificar la ingesta del paciente. Hay algunos que son de tipo cuantitativo, donde lo que se realiza es el pesaje del plato previo a la entrega al paciente y después, una vez que se retira la bandeja de alimentación, se pesan los platos con los residuos que quedaron de los alimentos y en base a eso se cuantifica la ingesta del paciente. Hay otros que son semi-cuantitativos, donde en base a un porcentaje de ingesta se calcula el aporte calórico, proteico y nutricional en general de lo que el paciente ingirió a través de la visualización de platos, como se puede ver en la segunda foto. Y finalmente está el cualitativo, que es el relato de la ingesta del paciente, donde él nos va diciendo los horarios, qué fue lo que comió y aproximadamente, que esto habitualmente lo que uno hace es preguntar pero ¿de qué porte era la taza? ¿Cuánto del plato? ¿De qué tamaño es lo que usted consumió? Y en base a eso uno va estimando la ingesta del paciente. Y muchas gracias.